Muchas veces hemos dicho que la violencia contra las mujeres surge en demasiados casos del propio hogar, de sus familias, sus parejas, sus exparejas. Hay 3 feminicidios recientes que lo confirman. En el caso de Abril Pérez, una mujer que fue ejecutada en el sur de la Ciudad de México cuando venía de una audiencia de divorcio aquí en la propia Ciudad de México. Se confirmó por la confesión de uno de los sicarios que la asesinó, que fue su exesposo quien lo contrató y le pagó 180,000 pesos para que la matara. Hay varios detenidos, pero por supuesto el exesposo sigue prófugo. Pero no es el único caso. Está el caso también de Karen Itzel, que le hemos hablado en muchas ocasiones. Esta joven odontóloga, madre de un niño que fue asesinada cuando iba a entregar su tesis de licenciatura en el Instituto Politécnico Nacional. El asesino también fue su expareja y sus restos fueron recuperados, abandonados ahí en un riachuelo, en una zanja en Tláhuac. Pero la Fiscalía ya sabe que el cómplice de ese crimen fue su propio suegro, el padre del asesino. Y está también el caso de Cecilia Monzón, como le hemos informado en estos días. El asesino fue también, el presunto asesino fue también su expareja, el exsecretario de Gobierno en Puebla y ex candidato a gobernador Javier López Zavala, que es también el padre del hijo de Cecilia. Contrató a un sobrino para matarla y no tener que pasarle pensión alimenticia. López Zavala, por cierto, se iba a casar con su nueva pareja el próximo 24 de junio, de la que se salvó esa muchacha. Los feminicidios siguen al alza en México. Abril es el segundo mes con más delitos de este tipo en lo que va del año. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los feminicidios aumentaron de 75 a 82 respecto a marzo, y en el primer cuatrimestre de 2022 son 319. Uno de los feminicidios que cimbró a la opinión pública fue el de Abril Pérez Zagaón. Fue asesinada el 25 de noviembre de 2019 en la alcaldía Coyoacán, cuando circulaba por circuito interior en la Ciudad de México. La mataron frente a sus hijos y el abogado que llevaba su divorcio con Juan Carlos N. En la audiencia intermedia del martes 7 de junio, Rodolfo N., uno de los 2 autores materiales del feminicidio, confesó que el exesposo de Abril, Juan Carlos, los contrató y les pagó 180,000 pesos para matarla. Incluso ofreció otros 50,000 pesos si la mataba antes de la audiencia en el proceso, que entonces llevaba en su contra por intento de feminicidio. Esto porque el 4 de enero de 2019, el empresario la golpeó con un bate, provocándole varias fracturas. Abril lo denunció. Juan Carlos fue detenido y trasladado al reclusorio Oriente como medida cautelar. Sin embargo, el juez Federico Mosco González reclasificó el delito a lesiones y violencia familiar y salió libre. La Fiscalía de la Ciudad de México reportó que son 9 personas detenidas por el feminicidio de Abril Pérez Zagaón. Otro feminicidio fue el de Karen Itzel Rodríguez Barrales, localizada después de 12 días desaparecida. Su cuerpo se encontró en un sembradío de la colonia Ampliación Santa Catarina de la alcaldía Tláhuac. El 12 de mayo, José N., pareja sentimental de la víctima, denunció su ausencia. Relató que Itzel salió de casa en la colonia San José en Tláhuac para dirigirse a la escuela en donde entregaría su tesis profesional. Pero la historia dio un giro y José se convirtió en el principal sospechoso. Tienes una orden de aprehensión, José Luis. Te vamos a trasladarte al reclusorio. ¿Vale? ¿Por qué motivo? Aquí viene. Desaparición de persona. ¿Vale? Tranquilízate. José fue vinculado a proceso acusado por la desaparición forzada de Karen Itzel. Las indagatorias señalan que al menos 2 personas más participaron en el crimen, el suegro y cuñado de Karen. Otro feminicidio fue el de la abogada y activista Cecilia Monzón, asesinada el 21 de mayo. Ese día salió de su domicilio en el municipio de San Pedro Cholula. La siguieron en un automóvil 2 sujetos identificados como Jair y Silvestre. Al llegar a Camino Real, le dispararon en al menos 6 ocasiones. Horas después, Jair se reunió con Javier N., expareja de Cecilia y ex candidato a la gubernatura de Puebla en 2010. Jair es sobrino de Javier. El 6 de junio, elementos ministeriales detuvieron a Javier, identificado como presunto autor intelectual del asesinato. Lo detuvieron, güey. Pues a esa persona. ¿A cuál? A esa que ya subieron al coche blanco.
La Fiscalía también identificó a Santiago N., secretario del ex candidato y ex delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Puebla, quien supuestamente prestó una camioneta para que los asesinos huyeran. Cecilia Monzón y Javier N. sostuvieron una relación sentimental, de la cual nació su hijo, por el que Cecilia reclamaba mayor pensión. Les cuento que estamos llevando un juicio de alimentos en el que, esta persona puso sus bienes a nombre de todo el mundo menos de él. Cecilia denunció al político hace unos años por abandono del menor y por no pagar la pensión alimenticia del hijo de 4 años. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, y es una desgracia porque México es uno de los países donde más feminicidios se cometen, sobre todo de parejas, de hombres que han tenido alguna relación o que tienen alguna relación con una mujer. Estos 3 casos que le hemos presentado son en verdad escandalosos. ¿Quién se atreve a matar a la madre de sus hijos? Y bueno, lo que se tiene que hacer es que tiene que de alguna manera funcionar la justicia y sin duda implementarles penas altísimas a estas personas para que no se atrevan a cometer las demás personas, cualquier otro hombre, delitos de este tipo. Y hace aproximadamente un mes, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visitó Santa Marta, Acatitla, y ahí se lograron muchas cosas, Jorge. Sí, regresando al tema de los asesinatos, mire usted, es un tema de justicia, como dice Viviana, y es un tema de educación. Hablando de la justicia, porque las mujeres son castigadas en este país no solo de esta forma tan violenta como hemos visto, son castigadas también porque tienen penas diferentes, la justicia se aplica diferente. El ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, otros ministros, otras personalidades han insistido en que tenga una perspectiva de género la justicia en nuestro país. Y después, como decía Viviana, de la visita que hizo el ministro Saldívar al penal de Santa Marta, esta noche, a través de la defensoría que tiene la propia Suprema Corte de Justicia, fue liberada Alna, quien estaba recluida precisamente en ese penal. Esta es la primera liberación obtenida tras la intervención del Instituto Federal de Defensoría Pública, que depende de la Suprema Corte. Ocurre a menos de un mes de la visita del ministro presidente Arturo Saldívar a esa cárcel. Desde hace más de 1 año y medio había obtenido Alna la liberación, pero por falta de una adecuada defensa permanecía en el penal. Mire, hay muchos casos similares. Ahí está el caso de Rosario Robles, no tendría que estar detenida porque no la acusan de delitos, ya vamos a hablar de ella, pero hay infinidad. Rosario Robles es un personaje público, hay infinidad de mujeres que están penando cárcel sin tener sentencia, o como en este caso, que habían obtenido ya su preliberación, pero no tenía un abogado que simplemente hiciera el trámite para sacarla de la cárcel. Y hablando de justicia, Viviana, otro caso que va a dar muchísimo que hablar es la condena que aplicó la Corte de California a Nazón Joaquín García. Bueno, ahí usted se recordará, Nazón Joaquín García es el líder de La Luz del Mundo y recibió esta sentencia esta tarde de 16 años, 8 meses de cárcel por 3 delitos de los 19 cargos que pensaban sobre él por abusar sexualmente de 3 menores. Esto, por supuesto, esta pena es bajísima para todo lo que ha hecho Nazón Joaquín y se hace gracias a un acuerdo entre la defensa y la Fiscalía de Los Ángeles. El autodenominado apóstol, imagínese usted, después de todas estas atrocidades que hizo desde la cárcel, seguirá al frente de la iglesia. Shame. Shame on you. And as to the defendant, I say, you are a sexual predator. Así es como el juez Ronald Cohen calificó a Nazón Joaquín García esta tarde antes de dar a conocer la sentencia en contra del líder de la iglesia Luz del Mundo. Este hombre recibió 16 años y 8 meses de cárcel por 3 de los 19 delitos por los que era acusado. Entre lágrimas, algunas de las víctimas testificaron hoy en la audiencia. Good morning, Your Honor. I am Jane Doe Ford. I am overwhelmed with emotion
as I stand here today. I want to start by clearly stating that Nason and this church have ruined my life. Every aspect of it. I have suffered more trauma and pain than I can ever begin to describe. El viernes 3 de junio, Nason Joaquín García se declaró culpable de 3 cargos de abuso infantil. Eran 3 víctimas que acudían a su iglesia en Los Ángeles. Con este acuerdo, Nason evitó la cadena perpetua. El juez Ronald Cohen se excusó con las víctimas por no dar al líder de la Luz del Mundo una mayor sentencia y explicó que estaba de manos atadas por el acuerdo. Nason García lleva 3 años en una prisión de Estados Unidos luego de que fue arrestado el 3 de junio de 2019, junto con una de sus asistentes, Susana Medina, Oaxaca, tras su arribo al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. En ese 2019, el autodenominado apóstol fue acusado de más de 30 cargos que incluían violación, abuso sexual, conspiración y tráfico sexual. Por ello, en agosto de 2020, el juez George Lomeli de la Corte Superior de Los Ángeles pasó la fianza de 50 a 90 millones de dólares, la más alta en ese estado. A la luz salieron en esa ocasión 10,000 pruebas que incluían videos y fotografías en las que se revelaba que usaba menores de edad para abusar de ellas de forma sexual. Para evitar que en el juicio se dieran a conocer este material, Nason aceptó los 3 cargos. Al respecto, el fiscal general de California, Bob Ronta, señaló que la condena nunca podrá reparar el daño, pero aseguró que ayudaría a proteger a generaciones futuras. En tanto, fieles se congregaron en el Templo de Jalisco, sede de la Luz del Mundo, para esperar la sentencia de su líder. Y a través de un comunicado, la Iglesia Luz del Mundo reafirmó que Nason es inocente y manifestó su apoyo y confianza, pues asegura es una persona íntegra. Además, reafirmó que Nason seguirá al frente de la Iglesia desde la cárcel. Este comunicado de la Iglesia Luz del Mundo ratifica lo que dicen las víctimas. La condena tendría que haber sido mucho más firme y mucho más dura. La negociación que hizo la Fiscalía de California, usted dirá, 17 años de cárcel son muchos, sí son muchos, pero los delitos eran muchos y terribles. El juez fue mucho más duro. El juez le dijo abiertamente al señor Nason que usted es un depredador sexual y se disculpó con las víctimas por no poder aplicar una condena mucho más dura porque habían llegado a un acuerdo. Es una vergüenza que una iglesia tenga a un declarado depredador sexual, a un violador de menores al frente, que diga que la va a seguir dirigiendo desde la cárcel. Es vergonzoso. Y pueden hacer esto porque tienen relaciones políticas. Tienen 3, 4 diputados actualmente en la Cámara de Diputados, Tienen algunos presidentes municipales. Al último evento que hizo ahí este señor Nason en Guadalajara fue de invitado el Bronco. Martí Batres fue a Bellas Artes. Esa es lo que están haciendo. Es una vergüenza. Es una vergüenza, tienen una red que los protege, es una vergüenza que se den estas condenas en Estados Unidos y que en México la Unidad de Inteligencia Financiera ya ha presentado esas denuncias y la Fiscalía, me imagino por los conflictos que tenían entre Alejandro Gertz y Santiago Nieto, no ha procedido a la investigación. Ahí están las pruebas, ahí están los testimonios de lo que se dijo en Estados Unidos para hacer justicia también en México. Pero no se hace justicia porque este señor está protegido. Esa es la verdad y ese es el hecho. Protegen a violadores.
Bueno, y nuestra justicia es una suma de contradicciones y muchas veces los jueces tienen que terminar corrigiendo a las fiscalías y estas a los jueces. Los que pierden sin duda siempre son los ciudadanos. Dos casos donde se entremezcla la justicia y la política y dan y darán mucho de qué hablar. Uno es el fiscal Gertz Manero y la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, actualmente detenida en el penal de Santa Marta. Un juez le dio 3 días al fiscal Gertz para que sustentara sus declaraciones respecto a que Rosario Robles es responsable de delitos que ni siquiera se le han sido imputados. Otro caso es el proceso de desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. La primera sala de la Suprema Corte pospuso otra vez el análisis de su caso. Esta es la historia. El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, mantiene su fuero. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pospuso por segunda semana consecutiva la discusión del proyecto. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá solicitó a sus colegas dejar en lista la discusión de los proyectos promovidos por el Congreso de Tamaulipas contra el desafuero del gobernador y la orden de aprehensión obtenida por la Fiscalía General de la República para procesarlo por diversos delitos. El tema estaba previsto para discutirse el miércoles 1 de junio, pero se reagendó en 2 ocasiones. De acuerdo con el Universal, el proyecto, que no se ha hecho público, plantea que el mandatario sigue gozando de inmunidad constitucional debido a que el Congreso de la entidad no validó la declaratoria de procedencia que la Cámara de Diputados dictaminó. El proceso de desafuero del gobernador de Tamaulipas comenzó a inicios de 2021 a solicitud de la Fiscalía General de la República por lavado de dinero, asociación delictuosa y defraudación fiscal. Por otra parte, un juez federal otorgó un amparo que ordena levantar el bloqueo de las cuentas bancarias de Mariana Gómez Leal, esposa de Cabeza de Vaca. En el caso de la exsecretaria de Desarrollo Social Rosario N., un juez de distrito de la Ciudad de México dio un plazo de 3 días al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, para que acredite el cumplimiento del fallo emitido en octubre, referente a que sus declaraciones de agosto de 2020 colocan a la exfuncionaria en un estado de vulnerabilidad al verse expuesta a enjuiciamientos sociales y públicos. El juzgador determinó que es válido concluir que Alejandro Gertz no ha cumplido la sentencia de amparo dictada en favor de Rosario N., presa en el penal de Santa Marta, Acatitla, para abstenerse de realizar manifestaciones o juicios de valor respecto a la culpabilidad o responsabilidad de la exfuncionaria en la llamada estafa maestra. La defensa de Rosario N. interpuso un juicio de amparo contra las declaraciones expresadas por el fiscal el 12 de agosto de 2020 en su participación como ponente en el Seminario sobre Violencia y Paz, organizado por el Colegio de México. Ahí señaló que la exfuncionaria no colaboraba con la justicia, a diferencia de Emilio N., quien solicitó un criterio de oportunidad mismo que le fue otorgado. En abril pasado, un tribunal confirmó el amparo concedido a Rosario N. para que el titular de la Fiscalía no realizara declaraciones sobre el proceso en su contra. Bueno, en este caso tiene toda la razón Rosario Robles. Rosario Robles está detenida por un delito que no tendría que estar detenida, que podría seguir el proceso en libertad. La acusan públicamente de delitos que no la acusan ante la justicia. Hablan de presuntos delitos, el tema de la estafa maestra, pero eso no lo han presentado ante la justicia. Entonces, por lo menos tiene derecho a que no se la presente de esa forma, no desde los medios, sino desde la propia Fiscalía. En el caso de Cabeza de Vaca, de García Cabeza de Vaca, a ver, yo no sé si cometió delitos o no, no lo sé, sinceramente, usted creo que tampoco, pero me parece que tiene lógica decir va a terminar en septiembre, que en septiembre termine su mandato y un día después de que termine su mandato, si hay que ejercer la justicia, que se ejerza. Pero me parece que son
cosas que van hasta el sentido común, pero el sentido común y la política sabemos que en nuestro país no se lleva. No, pero llama la atención, por ejemplo, que te dicen que, por ejemplo, acusado de todo el tema de Odebrecht, este hombre que ha sido un desastre, como cooperó con la justicia, no le pueden hacer absolutamente nada. Y a Rosario Robles dicen que no ha cooperado con la justicia porque no ha embarrado a quien quieren que embarren. Y bueno, vamos a otro tema. El tema migratorio se torna cada día más crucial en la relación entre México y Estados Unidos, mientras el gobierno de Biden parece atrapado en una encrucijada de endurecer su política migratoria. Esto, por supuesto, para no perder las elecciones. Más allá de sus promesas de campaña, la administración López Obrador amaga con un cambio de estrategia, aunque sabe que tampoco puede ablandar sus políticas migratorias sin pagar un costo muy alto aquí en México y también con Estados Unidos. Sí, pero al mismo tiempo, mientras hablamos de las caravanas de migrantes y todo lo que sucede en nuestra frontera norte y nuestra frontera sur, olvidamos un dato crucial. La mayoría de los migrantes ilegales detenidos y expulsados de los Estados Unidos no son centroamericanos, cubanos, venezolanos, son mexicanos y su número casi se duplicó en el último año, fueron más de 90,000. El desafío migrante no es un desafío externo, es sobre todo interno. Tercera jornada de la caravana migrante rumbo a los Estados Unidos. Salieron de la comunidad de Álvaro Obregón hacia Huixtla, en donde detuvieron su marcha para buscar un acuerdo con el Instituto Nacional de Migración. Pocos recibieron el documento que les permite transitar por el territorio nacional. Mañana continuarán su camino a Mapastepec. El problema de la migración para México no es solo externo por las personas que vienen desde Centro, Sudamérica y el Caribe. También lo es en lo interno. De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, la repatriación de mexicanos desde Estados Unidos aumentó 52% en los primeros 4 meses del año, en relación con el mismo periodo del 2021. En el caso de los extranjeros indocumentados, México interceptó a más de 252,000 de enero a noviembre de 2021 y deportó a más de 100,000 en el mismo periodo. En medio de este flujo de personas, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el despliegue de casi 30,000 elementos de las Fuerzas Armadas en las fronteras norte y sur. Dijo que en estos casos es algo normal y que no hay un plan especial. Adelantó que revisará el tema con el canciller Marcelo Ebrard cuando regrese de la Cumbre de las Américas en California. A propósito, aseguró que apoya al presidente Joe Biden y rechazó que su ausencia en la cumbre signifique que está ayudando al Partido Republicano. La cumbre se lleva a cabo a 5 meses de las elecciones intermedias en Estados Unidos y Biden llega con niveles de aprobación estancados, lo que dificulta la continuidad del Partido Demócrata en el control del país. Ante esta situación, analistas prevén que se endurezcan las medidas contra la migración y narcotráfico para repuntar en las encuestas. Así fue que el subsecretario para América Latina, Brian Nichols, mandó un mensaje a los integrantes de la caravana. Les dijo que no arriesguen sus vidas porque la frontera está cerrada. Lo cierto es que el avance de la caravana coincide con la Cumbre de las Américas. Hablamos de más de 10,000 personas que buscan llamar la atención de los mandatarios reunidos en Los Ángeles. Bueno, y como estamos viendo en las imágenes, estos más de 10,000 migrantes que entran a nuestro territorio, la verdad no sabemos quiénes son personas sin identificar, la gran mayoría de ellos. Hace pocos días le presentábamos aquí en Todo Personal un reportaje especial que dice cómo los distintos cárteles de la droga simplemente secuestran a muchos de estos migrantes para que sean sus sicarios. Y por supuesto, nadie los reclama, no están ni siquiera identificados. Hay que tener especial atención a ver qué pasa con todas estas personas. Y 2 últimos comentarios. ¿Recuerda usted este video sobre el caso de Ayotzinapa, donde se ve llegar a unos marinos al basurero de Cocula? Vea usted este video.
este video fue grabado y fue entregado por funcionarios de la Secretaría de Marina, que fueron los que le dieron el video a la Fiscalía Especializada, y esta lo editó para darle un contexto diferente al real. Ahora, miembros de la Secretaría de Marina se van a reunir con los padres de los 43 desaparecidos en Iguala y les explicarán que esos marinos no fueron a sembrar nada, que eran parte de los distintos grupos que estaban buscando a los jóvenes en esa zona. Se ve que encendieron una fogata, esa se hizo para que el helicóptero supiera dónde estaban y pudiera aterrizar en ese lugar. Así que van a tratar de esclarecer un tema que generó profundo malestar en el almirante Rafael Ojeda y a la gente de la Armada de México, porque por supuesto este video fue manipulado cuando ellos mismos los habían entregado, Jorge. Sí, vamos a otro tema. Ya lo dijimos muchas veces, el mayor obstáculo para las investigaciones de este tipo suele estar en la ideologización de los supuestos investigadores. Mire usted, hablando de investigadores, pero de otro tipo de investigadores. Eduardo Villegas, ex integrante de la ayudantía del presidente López Obrador, un joven historiador con una pequeña carrera del grupo de Pedro Salmerón, sí, ese mismo que se emborrachó en Manzanillo y hubo que sacarlo de la cárcel y demás. Bueno, un joven, Villegas, sin ninguna experiencia diplomática ni política, ha sido confirmado por el Ejecutivo Federal como el nuevo embajador de México ante Rusia, en plena guerra de Ucrania, con un embajador inexperto, sin ninguna capacidad comprobada, que estará acreditado ante una de las más poderosas naciones autocráticas del mundo y que desató una guerra que ha puesto al mundo en jaque. ¿Qué puede salir mal? ¿Se imaginan lo que sentirán algunos de nuestros muy expertos diplomáticos y diplomáticas de carrera que en una de las principales sedes, en medio de una guerra con repercusiones globales, pongamos a un joven que viene de la ayudantía del presidente López Obrador? Otra pregunta importante, Jorge, ¿debería México mandar en estos momentos de crisis, de guerra, de invasión de Rusia a Ucrania a un embajador a ese país? Muchos otros países están saliendo de Rusia, precisamente. Ya nos vamos, descanse, pásela muy, muy bien. Mañana lo vemos aquí, por supuesto, a las 11 de la noche. Bonita noche, Jorge. Bonita noche, Viviana, y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.